Esta mañana en la conferencia matutina el presidente habló sobre cómo aumentó la desigualdad en el periodo neoliberal y utilizó como referente la lista de los hombres más ricos de Forbes. Veamos esta nota de nuestro compañero Enrique Muñiz. El desarrollo de las políticas neoliberales en México durante la década de los 80 y 90 representó para un grupo muy selecto de empresarios ligados al poder político del priismo y el panismo amasar fortunas inimaginables, al grado de formar parte de una lista muy selecta de los hombres más ricos del mundo, integrada por la revista Forbes. Desde el primer año me llamó la atención, porque en 1988, cuando publican por primera vez la lista de multimillonarios del mundo, solo aparecía una familia mexicana con más de $1,000 millones, la familia Garzazada, creo que con 2,000 millones, pero era la única. Entrando Salinas, en la misma lista de Forbes, pero de el 94 ya aparecían 24 multimillonarios en la lista de los más ricos del mundo, con más de $1,000 millones. Y es que con la apertura de los bienes públicos a los privados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y subsecuentes, empresarios como Carlos Slim, Emilio Azcárraga Milmo, Lorenzo Zambrano, Lorenzo Servitje, Ricardo Salinas Pliego, entre otros, se vieron beneficiados al adquirir empresas del Estado a bajo costo y aumentar su valor a costa de los bolsillos de las y los mexicanos. En su conjunto ya reunían 48,000 millones de dólares en un sexenio, del 88 al 94. En ese entonces, México era el cuarto lugar ya en multimillonarios en el mundo. Pero al tiempo en que este selecto grupo se enriqueció al amparo del poder, las políticas sociales y económicas permeaban con severas crisis como la de 1994. La devaluación del peso, la fuga de capitales y el aumento de la deuda externa dejaron a millones de mexicanos sin empleo. Los ahorros de la gente se esfumaron con la quiebra de la banca y quienes se encontraban pagando sus créditos hipotecarios perdieron su propiedad o vieron triplicado el monto a pagar por su casa. En este periodo, los gobiernos de Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se caracterizaron por mantener los apoyos a los empresarios, como fue el caso del Fobaproa, la desaparición de CFE, la venta de agua a grandes corporativos y refresqueras, al tiempo en que se abandonó el campo, el fortalecimiento del salario, se mercantilizó el acceso a la salud y a la educación, entre otros derechos. Así, el impacto neoliberal en la desigualdad social señala que a la fecha 18 familias concentran el 3.5% de la riqueza nacional, es decir, poseen cada una un promedio de 111,216 millones de pesos. A la par, la pobreza en México se multiplicó año con año, siendo 1996 el pico más alto con el 69% de pobres en nuestro país y 37.4% de personas en pobreza extrema. Fue hasta la actual administración en que el índice de pobreza se ha reducido a 36.3% con respecto al 46.2% registrado en la administración del priista Enrique Peña Nieto. El salario mínimo también creció considerablemente por primera vez en esta administración, al pasar de 88 pesos diarios en 2018 a 249 pesos diarios en este 2024. La generación de empleo tiene récord con 22.129.433 nuevos puestos de trabajo ante el IMSS. Por otra parte, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social alcanzó los 532 pesos, lo que representa un incremento anual nominal de 10.7%, el segundo más alto registrado en los últimos 22 años. La antítesis de la desigualdad es la justicia social, condición que ha comenzado a materializarse después de años de abandono. Reportó Enrique Muñiz. Bueno, y como lo prometido es deuda, para el desdoble de este jueves le doy la bienvenida a la periodista Nancy Flores de la revista Contralínea. Muy buenas noches, Nancy, ¿cómo estás?
Buenas noches, Braulio. Pues contenta por la invitación, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas porque esta semana publicaste un texto muy interesante que involucra al CIDE, a Claudia X González y la enseñanza del periodismo. Así es, tuvimos acceso a 5 convenios. De acuerdo con la información que estuve rastreando, al parecer serían 7 convenios, sin embargo, nosotros en Contralínea solo tuvimos acceso a 5. El primero de ellos se firmó 6 meses después de que se constituyó esta organización de Claudia X González Guajardo, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Él constituye esta asociación civil en noviembre de 2015 y para mayo de 2016 el CIDE ya estaba firmando este convenio como una especie de convenio general o convenio marco, en el cual pues ambas partes se obligaban a colaborar en un futuro. El futuro llegó prácticamente de forma inmediata y fue precisamente la captura del área de periodismo por parte de este grupo de carácter empresarial. Hay que decirlo, esto no es sociedad civil. Se trata de un grupo de presión conformado por empresarios, financiado por empresarios y además por el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado que triangula recursos por sus agencias, en este caso la USAID. Este grupo de presión creó el diplomado de periodismo de investigación. Digamos que es sintomático lo que pasó con el caso CIDE, porque se captura al mismo tiempo a reporteros que quieren hacer investigación periodística, se les induce una idea que es totalmente distinta o distorsionada a lo que dice la teoría del periodismo de investigación. La teoría del periodismo de investigación apunta que el periodista investigador debe revisar todos los sectores de la vida pública, es decir, el sector institucional, gubernamental, como querramos llamarle, el sector público, el sector privado, el sector social, absolutamente todo es escrutable por parte de los periodistas investigadores. Y aquí este diplomado se enfoca únicamente en la función del gobierno, la gobernanza, y se enfoca sobre todo en el Ejecutivo Federal. ¿Qué pasa? Que quedan ajenos del escrutinio los grupos de intereses creados, como son los poderes fácticos, en este caso el sector empresarial. Y decíamos, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad es un grupo de presión como el IMCO, financiado por empresas, particularmente el caso de Kimberly-Clark es la financiadora directa de esta organización. Entonces, enseñan el periodismo de investigación de una forma distorsionada y además empiezan a generar vínculos con medios corporativos. Estos vínculos los llevan a que a la fecha todavía colocan sus textos como si fueran trabajos periodísticos legítimos en diversos medios de comunicación. Incluso Claudio X González Guajardo se vincula directamente con la Fundación Gabo. Y esto les da al mismo tiempo un reconocimiento o una valoración a nivel internacional, una plataforma muy importante. Entonces, la idea pues era justamente esa, capturar al sector periodístico y me parece lo consiguen de alguna manera. Sin embargo, pues ya poco a poco se van cayendo las mentiras de esta asociación civil que pues a lo largo de todo este tiempo había indicado que no es financiada por gobiernos cuando claramente la financia el gobierno de Estados Unidos. Y también algo que me parece muy importante y que ahorita mencionas es que hay grupos de poder detrás de estos convenios. Otro que también tiene casualmente a los mismos integrantes es el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Y también algo que me parece toral de esta forma de entender al periodismo es que, pues tú lo dices, orientan únicamente a cuestionar al Ejecutivo, únicamente a la función pública, pero no a los poderes fácticos.
Y creo que esto también es sintomático de que ahora tengamos tantos colegas que dicen que al poder se le cuestiona, pero únicamente al poder público, no a los poderes fácticos, no al poder económico, no al poder eclesiástico, a ningún otro poder, ni siquiera al poder social. Que si la candidata Xochitl Gálvez nos está viendo, los poderes fácticos son todos aquellos que no están institucionalizados, por si por ahí se le pega la definición. Sí, y fíjate, tan importante esta definición del propio periodismo, porque es fundamental entender que ninguna periodista de investigación jamás diríamos, al INE no se toca, sí, a la Suprema Corte no se toca, al INAI no se le toca. Eso no es dado de un periodista investigador, ético, honesto, y sobre todo, bueno, ahora que tocamos el tema de la ética, llama la atención en esta entrega del área de periodismo a un grupo de poder fáctico, como lo es Mexicanos contra la Corrupción y Impunidad, que ni siquiera se hayan tomado la molestia los propios directivos, Sergio López Ayllón al frente del CIDE, ni siquiera se tomaron la molestia de revisar cómo estaba en el tema ético esta asociación civil. Nosotros revelamos el año pasado que en su código de antiética pues establecían que todos los integrantes de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad podrían recibir dinero y beneficios económicos de terceros por el trabajo desarrollado en Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. ¿Qué implica esto? Pues implica la forma más burda de la corrupción en el gremio periodístico, que es el chayote, el soborno, el embute. Esto es cuando te pagan como periodista por silenciar un tema o por sacarlo o por cocinarlo. Entonces ni siquiera reflexionan en eso. Y como bien señalas también, Braulio, estos integrantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una parte de su estructura también se comparte con otras asociaciones, como es el caso del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Uno de los abogados que firma estos convenios también está ahora en el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde está pues Claudio X González Guajardo, está también Gustavo de Hoyos Walter, está el propio Fernando Gómez Montt. Entonces son las áreas que se dedican a litigar. ¿Qué pasó con esto? Y lo voy a hacer muy breve para no robarte tanto tiempo del noticiario. No, adelante. Pero pasó lo siguiente, en 2019, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad encabezó un colectivo que se llamó No Más Derroches, que pues conformaba con otras asociaciones civiles también que se pueden identificar como grupos de presión, donde estaban litigando contra las principales obras del presidente López Obrador. Litigaron para que no se cancelara el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, litigaron para que no se construyera el AIFA, litigaron para que no se construyera el Tren Maya, para que no se construyera la refinería Dos Bocas. Y al mismo tiempo, sus cabezas visibles, entonces todavía formalmente integrado Claudio X González Guajardo a esta asociación civil, antes de que pues ya se descarara totalmente al ser líder moral del PRI, del PAN y del PRD, e imponer a su candidata Xochitl Gálvez, ellos mismos venían criticando al gobierno. Entonces se dieron cuenta que en algún momento les iban a decir que eso pues no puede ser juez y parte, o sea, no puedes estar litigando algo, entorpeciéndolo y después decir que no sale a tiempo, porque tú fuiste parte del entorpecimiento de esa obra, ¿no? Por ejemplo, de que no se desarrollara en los tiempos que estaban rayados. Sí. Entonces crean la otra organización que es el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Y es así, ya se dedica totalmente y de lleno a litigar todas las obras, pero además a litigar otras áreas también muy importantes, como tratar de minar a la conferencia matutina del propio presidente López Obrador. Lo hicieron dando acompañamiento a Denise Dresser, por ejemplo, lo hicieron dando acompañamiento a la propia Xochitl Gálvez para que fuera a hacer ahí su show y tocara las puertas del Palacio Nacional. Entonces, me parece que queda muy claro, primero, la distorsión que hacen de la teoría del periodismo de investigación
para delimitar el pensamiento de algunos reporteros a que solo se cuestiona el poder ejecutivo y ni siquiera el poder legislativo y el poder judicial. Esos parecía que no existen. La Corte no se toca. Y lo cual es exactamente, la Corte no se toca, el INE no se toca, el INAI no se toca, casi que la COFESE no se toca, el IFT no se toca, en fin, o sea, todas estas áreas capturadas por esos mismos intereses no los tocan. Eso es totalmente ajeno al periodismo. El periodista debe ser honesto, debe ser independiente, debe ser además un periodista que busca la verdad. Exacto. Y que tiene responsabilidad con la sociedad. Todo eso no lo es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hacen un trabajo deshonesto, no son independientes del poder económico, que es un poder fáctico. Además, tergiversan las cosas, tergiversan la realidad, incluso la teoría del periodismo de investigación y, por supuesto, no buscan la verdad. Ellos buscan colocar narrativas a todas luces, no les importa si entre ellos tienen que decir mentiras o orquestar campañas basadas en mentiras, en falsedades o en medias verdades. Nancy, te agradezco. Ay, perdóname, te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco mucho por tu trabajo y nada más, un poquito para ilustrar, mencionaste varios nombres entre el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, entre estos partidos políticos, mencionaste a Gómez Montt, que fue secretario de Felipe Calderón, que también es el abogado de Grupo México, abogado de Germán Larrea, que también tuvo ahí influencia en que se privatizaran de alguna forma los ferrocarriles en nuestro país, perdón. También mencionaste a Gustavo de Hoyos Walter, que era el exdirigente de la Coparmex, que ahora es candidato, el primer candidato de la lista de plurinominales a la Cámara de Diputados de Movimiento Ciudadano, y a Claudio X González, que es el artífice también de esta coalición de PRI, PAN, PRD, y que también utilizó al CIDE y todas estas instituciones. Es un grupo muy pequeño con mucho poder. Nancy, te agradezco mucho por tu tiempo y también por tu trabajo. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Vamos a una pausa y ya volvemos.